A continuación, Salud y Genética. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética. Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de todos los viernes, Salud y Genética. Algunos ya habrán visto en mis redes sociales que estoy asistiendo al Congreso de Endocrinología Pediátrica, que se desarrolla del 4 al 6 de este mes en el Hotel Sheraton. El día de ayer el programa estuvo muy interesante y a propósito de las enfermedades endocrinas, que son las que afectan al funcionamiento de las hormonas que participan en la regulación de muchas funciones de nuestro cuerpo. Hoy les traemos en nuestro programa sobre enfermedades endocrinas y genética. Sabemos que las enfermedades endocrinológicas son aquellas que pueden afectar a diferentes glándulas y hormonas, como por ejemplo la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, entre otros. Y también que las principales hormonas que solemos escuchar que pueden estar afectadas es la hormona tiroidea, y muchos pacientes siempre se refieren a que es que tengo tiroides, ¿sí? Cuando en realidad lo que deberían comentar es si tienen una función exagerada, un hipertiroidismo, o si tienen por el contrario una función disminuida, que es el hipotiroidismo. Así también pueden afectar otras hormonas, como por ejemplo la insulina, o también las hormonas de la glándula pituitaria, que tiene que ver con la segregación de muchas otras hormonas o con la regulación de otras hormonas, y que va a tener una afectación mucho mayor. Entre las enfermedades endocrinológicas, las que aparecen en la edad pediátrica pueden ser a nivel del recién nacido y son las que llamamos endocrinopatías congénitas, y otras que pueden aparecer durante la infancia, en el crecimiento, en la adolescencia y pues posteriormente en la edad adulta. Entre las principales endocrinopatías de causa genética que solemos ver en la consulta se encuentra el hipotiroidismo congénito, y es algo que no debería ocurrir actualmente, porque gracias al programa de tamizaje metabólico neonatal, que incluye el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal, la fenilcetonuria, la galactosemia, entre otros, y pues en algunos países se incluye mucho más, este tamizaje metabólico permite detectar el hipotiroidismo en los primeros días después del nacimiento. Sin embargo, algunos pacientes permanecen en la neonatología por alguna otra razón, o porque luego vamos a comprender que está afectado en la función tiroidea, y pues se escapan del tamizaje metabólico, o puede postergarse el tamizaje y pues se empieza a manifestar en el recién nacido. ¿Y qué vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Vamos a encontrar que los pacientes pueden tener un trastorno de la regulación de la temperatura, ¿sí? Y los pacientes pueden tener hipotermia y pueden presentarse fríos al tacto, ¿sí? Ese es un indicador.
Otro indicador más frecuente en el hipotiroidismo congénito es la ictericia prolongada. Y esto pues se debe explicar y debemos conocer, y ustedes como madres y padres de familia en sus hogares, si tienen un bebé recién nacido, hay algo que se llama ictericia fisiológica por la inmadurez del bebé al nacer, que suele pues presentarse fisiológicamente, es decir, que presentan una coloración amarilla de piel y mucosas, pero que es limitado. Si esta ictericia, esta coloración amarilla de la piel se presenta de forma más prolongada, y pues por eso es que nos suelen decir que les llevemos a los niños y los expongamos al sol, pues cuando esto no sucede, cuando no se limita esta ictericia porque ya pasó su periodo normal o fisiológico, pues hablamos de ictericia prolongada, y muchos bebés que están en la neonatología pueden presentar también ictericia prolongada, y es un indicador junto al estreñimiento o a la expulsión retrasada del meconio, un indicador de hipotiroidismo congénito. Otro indicador puede ser la hipotonía, ¿sí?, que puede presentarse más temprano si el paciente no es diagnosticado a tiempo, no es medicado, y puede pues eventualmente presentarse con un retraso en el neurodesarrollo, es decir, en la adquisición de los hitos principalmente motores, y posteriormente, si el paciente no es tratado, es una causa de discapacidad intelectual. Afortunadamente, hoy existe el diagnóstico precoz a través del tamizaje, y pues los pacientes o los bebés que están en neonatología tienen indicaciones o criterios que sugieren a los especialistas en neonatología en sospechar la enfermedad y pues diagnosticarla precozmente e implantar un tratamiento oportuno, lo que va a prevenir que aparezca posteriormente una discapacidad intelectual, y es por esto que esta enfermedad se encuentra dentro del tamizaje. ¿A qué se debe este hipotiroidismo congénito? Como su nombre lo indica, se produce una disminución en la función tiroidea al nacimiento o en los primeros días o meses después del nacimiento. Y esto puede deberse a diferentes factores, entre ellos los genéticos. Por ejemplo, variantes genéticas patogénicas, o las llamadas y conocidas por ustedes más comúnmente como mutaciones en genes que tienen que ver con la regulación de la función tiroidea. Uno de ellos es la afectación del gen que tiene que ver con la producción del receptor de la hormona estimulante del tiroides. Es el gen TSHR, es decir, que una alteración genética puede producir el hipotiroidismo congénito. Por tanto, además del especialista en endocrinología pediátrica, el paciente debe ser valorado por la especialidad de genética, pues debemos descartar una causa genética hereditaria y pues con un eventual riesgo de recurrencia en una futura descendencia. El tratamiento va a ser manejado por un equipo integral y multidisciplinario. Sin embargo, nuestra valoración puede hacer la diferencia. Otra enfermedad que podemos encontrar en el recién nacido, que es de causa endocrina, es la resistencia congénita a la insulina. ¿Qué significa esto? Normalmente nuestro páncreas produce insulina, que va a ser la encargada de controlar o disminuir los niveles de la glucosa, es decir, del azúcar en nuestra sangre. Es importante conocer que algunos pacientes pueden presentar alteraciones en los niveles de glucosa. Cuando estos niveles se incrementan en sangre, se llama hiperglucemia, porque hay un incremento de la glucosa en nuestra sangre que circula por todo nuestro cuerpo. Y cuando esta glucosa o el azúcar en nuestra sangre disminuye, se denomina hipoglicemia.
Entonces, cuando va a estar aumentada se llama hiperglicemia y cuando va a estar disminuida se llama hipoglicemia. ¿Qué sucede en la resistencia congénita a la insulina? Pues de forma congénita, es decir, al nacimiento, el bebé va a presentar hiperglicemias. Algunos bebés pueden presentar inicialmente hipoglicemia neonatal transitoria y esto se debe a que esta alteración en la hormona, en la insulina, en la producción de del receptor de la insulina, pues va a producir una disregulación, es decir, no se va a regular y aunque la resistencia a la insulina lo que produce es una hiperglicemia, inicialmente el recién nacido puede presentar una hipoglicemia. Y es importante conocerlo porque cuando un bebé presenta hipoglicemia neonatal, pueden dirigirse al diagnóstico de otras causas. Sin embargo, es importante tener presente que si esta hipoglicemia luego evoluciona a hiperglicemia, pues podemos investigar entre las causas, además de las ambientales o de otras causas, pues las causas genéticas, entre ellas la alteración genética que produce que no se produzca el receptor de la insulina que va a producir que nuestro cuerpo y nuestros tejidos no logren controlar los niveles de la glucosa y va a producir una hiperglicemia. Entonces, al inicio, pues vamos a ver esto en el recién nacido. También puede haber otras alteraciones y posteriormente en la adultez va a presentar resistencia a la disminución de peso, aun cuando el paciente presente o realice actividad física, ejercicio, aunque tenga una dieta saludable. Va a presentar hipertensión arterial, va a presentar hirsutismo, es decir, un crecimiento excesivo de vello en lugares de nuestro cuerpo en donde normalmente no deben aparecer. Sin embargo, lo que se produce de forma congénita al nacimiento puede verse también relacionado con la exposición a demasiada insulina durante la etapa del desarrollo prenatal y esto puede producir que el bebé presente macrosomía y muchas veces un bebé con macrosomía pues debe investigarse hacia otras causas diferentes a la resistencia a la insulina y es importante pues conocer que este va a ser uno de los diagnósticos diferenciales. Sin embargo, siempre que un bebé presente una alteración en los niveles de glucosa, pues va a investigarse oportunamente y entre las especialidades que se van a solicitar para la valoración integral del bebé, pues va a ser endocrinología pediátrica y seguramente genética. Como vemos en muchas enfermedades o condiciones de causa hormonal, es decir, de endocrinología, pues tenemos que ver a los pacientes desde el punto de vista genético, porque como bien mencionaba, puede haber mucha diferencia si tenemos el diagnóstico de una causa genética, pues vamos a poder establecer un pronóstico en el paciente y también conocer la causa etiológica y hacer el respectivo asesoramiento genético, que va a ser diferente en el caso de que los pacientes tengan una condición de un origen ambiental o de otros factores. Otra alteración que podemos encontrar en los bebés al nacimiento es el panhipopituitarismo congénito, es decir, que se va a producir una alteración de la glándula hipófisis y también de diferentes hormonas. Y pues algunos pacientes pueden tener manifestaciones muy diversas.
no lo vemos tan común, o por lo menos no nos solicitan muchas interconsultas para esta condición. Sin embargo, entre uno de los factores puede ser una causa genética. Ahora, otra causa muy común y que cada vez se sospecha más es cuando el bebé presenta hiperglicemias o hipoglicemias transitorias, o que luego pues pueden prolongarse, es decir, que va a presentar una alteración de la regulación de los niveles de la glucosa, y algunos de estos pacientes pueden presentar algún tipo de diabetes monogénica, o las llamadas también, entre ellas tenemos las diabetes tipo MODY. ¿Sí? Y los endocrinólogos cada vez más nos interconsultan a los pacientes. ¿Cuándo sospechamos que un paciente puede tener esta alteración en la regulación de la glucosa de forma congénita y que puede ser uno de estos tipos de diabetes monogénica, entre las que se incluyen varios genes para producir estas condiciones? Cuando el paciente presenta antecedentes de que sus familiares más cercanos tienen algún trastorno también con la regulación de los niveles de glucosa, ya sea diabetes, ya sea hiperglicemias transitorias o hipoglicemias transitorias. Y algunas veces estas alteraciones se acompañan de manifestaciones neurológicas en la infancia, como por ejemplo convulsiones. Y es importante, por tanto, sospechar y descartar si efectivamente se trata de una de estas causas genéticas que conllevan a síndromes, es decir, que además de esta alteración en la regulación de la glucosa o del azúcar en la sangre del bebé o del niño, pues puede presentarse un síndrome, es decir, otras manifestaciones que tienen el mismo origen, es decir, que se deben a la misma causa, y pues esto puede evitarse si se diagnostica a tiempo. Entre ellos existen algunas causas de diabetes monogénica que pueden presentar eventualmente convulsiones que al recurrir se va a diagnosticar un síndrome epiléptico. Por tanto, el conocer si se trata de esta alteración puede ayudarnos al asesoramiento genético, como siempre insisto, pero también a establecer un programa de seguimiento en donde entre los médicos que vamos a interconsultar como parte del equipo multidisciplinario está el neuropediatra, y a estos bebés o niños se les debe hacer un seguimiento cada cierto tiempo, que lo va a establecer el neuropediatra, de un electroencefalograma. Es decir, que vamos a anticiparnos al desarrollo de la epilepsia clínicamente, pues en ocasiones él presenta convulsiones, no se ha presentado crisis epilépticas clínicamente. Sin embargo, ya se observan en el electroencefalograma alteraciones que sugieren el diagnóstico de un síndrome epiléptico, y por lo tanto se va a indicar un tratamiento con fármacos antiepilépticos de acuerdo al tipo de epilepsia que se haya diagnosticado. Este es un ejemplo de algunas alteraciones que se presentan en el recién nacido, pero también podemos encontrar alteraciones en el crecimiento y desarrollo, que va a incluir no solamente el crecimiento en la ganancia de peso o en la ganancia de talla, ¿sí?, en la estatura, sino también en el desarrollo puberal. Y pues aunque son congénitas, aunque están presentes estas alteraciones de causa genética desde el nacimiento, se van a manifestar un poco más tarde, y es importante conocerlas. Entre ellas tenemos algunos pacientes
con algunas cromosomopatías, como por ejemplo la más frecuente en las niñas y que se sospecha cuando hay una talla baja acompañada de algunos dismorfismos y alteraciones en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios o también a nivel de genitales internos, va a ser el síndrome de Turner o síndrome Turner. Es una alteración cromosómica en la que pues va a presentarse un defecto en la dosis completa del cromosoma X, y esto puede ser parcial porque haya un isocromosoma o porque haya alguna translocación o una inversión, pero también puede ser total, es decir, que falta completamente un cromosoma y nos encontramos entonces ante una de las aneuploidías más frecuentes, que es la monosomía del cromosoma X, y que cuando evaluamos su cariotipo nos van a informar con un cariotipo 45X, es decir, que nos falta un cromosoma. Es importante conocer que estos signos pueden presentarse en el desarrollo y en el crecimiento, pero al nacimiento hay algunas cosas que podemos observar, como es el cuello corto y también el edema de manos y pies, es decir, unos pies gorditos que pueden hacernos sospechar y en una niña pueden hacernos sospechar que estamos frente a un síndrome de Turner. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. He explicado algo un poco más ameno o más que pueda ser más entendible para ustedes, y si tienen alguna condición de estas en su familia, no duden en solicitar una consulta con genética. Espero que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética.